Pedro capítulo 2, versículos 1 al 8. Entonces, hoy toca de 2 de Pedro 2, del 9 al 16. Veamos algunos detalles con relación a este punto. Primero, ¿cuál es el propósito por el cual el apóstol Pedro escribió la segunda carta? El propósito principal de la segunda carta es, como dice en la nota ahí, exhortarnos al crecimiento en la vida espiritual para que sepamos rechazar las enseñanzas falsas de los maestros falsos y vivir virtuosamente mientras esperamos el regreso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. El propósito de Pedro, y Pedro estaba preocupado por esto, era precisamente que la enseñanza que se iba a dar en la iglesia fuera una enseñanza limpia, pura, que no empezaran a enseñar cosas que no eran aceptables delante del Señor. Esa era su preocupación. Y por supuesto que si estamos enseñados en lo que la Biblia dice, pues que lo llevemos a la práctica, una vida virtuosa en relación a lo que enseña la Biblia. Y el otro punto también es que no nos olvidemos que el Señor Jesucristo viene. Estos tres aspectos van a estar, se van a hacer notar en toda la carta. Estos tres aspectos de los maestros falsos, bueno, en capítulo 2 les llama profetas falsos a los del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento falsos maestros. Que lo que él establece es que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, siempre va a haber también uno que otro maestro falso en la iglesia. La gran pregunta es si en nuestra iglesia hay maestro falso. Y nos damos cuenta que tienen ciertas características que son las que se describieron la semana pasada en los primeros 8 versículos también ahí. Pero en este pasaje se nos van a hablar de algunas cosas que tienen relación con los que son justos y con los injustos también. Ahora, una pregunta aquí para todos ustedes. ¿Cuál cree que sería un castigo ejemplar para los falsos maestros? Un falso maestro, ¿cuál sería el castigo ejemplar? Por ejemplo, Maggie de Luis. Tú eres maestra, bueno, también Luis, ¿verdad? Pero ¿cuál es un castigo ejemplar para un maestro que saben que no es maestro, que es un maestro falso? Bueno, en la escuela, sí. Un buen castigo es, bueno, lo que normalmente se utiliza es un acta administrativa, Ajá. y se le da un seguimiento de parte de las autoridades, pues Uh-huh. se aparta de sus funciones. Ok. A eso, digamos que todos los demás maestros le tienen el temor, ¿verdad? De que les llegue algo así, porque, ok, bueno. Bueno, eso es para los maestros, ¿verdad? En la escuela. ¿Alguna otra idea de cuál sería un buen castigo? Bueno, un castigo ejemplar más que bueno. Un castigo ejemplar para alguien que es falso en lo que está enseñando. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, que es común conseguir un título falso por ahí y decir que lo tiene, ¿verdad? Una licenciatura, una maestría o doctorado, etcétera. Es común. Sí, 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 sí. Sí, es alguien que sabe, pero obviamente no lo dice. Simplemente se descubre. Es descubierto por eso. ¿Cuál sería un castigo ejemplar? Por supuesto, ya hablamos de un acta administrativa.
Estaba pensando pues que perdiera la voz, ahí de, si es maestro, ¿verdad? La voz es su herramienta de trabajo. Bueno, ahora se puede escribir también, pero básicamente sería como sacarlo, darlo de baja, ¿verdad? Que ya no sea maestro, fundamentalmente. Lo que vemos en Segunda de Pedro, capítulo 9, de los versículos, Segunda de Pedro, capítulo 2, de los versículos 9 al 16, es que el apóstol Pedro va a trabajar estos asuntos precisamente. Y miren, voy a leer ahí Segunda de Pedro, capítulo 2, del 9 al 16. Usted me puede seguir en su Biblia. Esta es la Nueva Biblia de las Américas y dice así: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto, para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. En este pasaje vemos cómo el Señor actúa en contra de los falsos maestros, pero también cómo actúa a favor de los que son rectos, de los que no son falsos. Por eso menciono aquí que el Señor sabe cuándo, al final de cuentas, rescatarnos a los que somos, a los que no somos falsos, pero también sabe cuándo a los injustos los va a destruir. El Señor sabe cuándo rescatarnos desde la tentación, mientras que a los injustos, cuándo destruirlos. Esta es la enseñanza básica de este pasaje que queremos ahora estudiar para darnos cuenta de algunos detalles con relación a eso mismo. Para empezar, lo primero que dice este pasaje, dice, el Señor pues sabe rescatar de la tentación. Y cuando menciona tanto el Señor como rescatar, nos viene a la memoria el pasaje anterior, porque en medio, por ejemplo, Noé, antes del diluvio, 120 años pregonero de justicia, dice la palabra del Señor, o hablando de la justicia de Dios, Noé fue rescatado. Y interesantemente este rescate que se dice de Noé es básicamente que el Señor estaba con él, que el Señor lo protegía, que el Señor lo vigilaba. Eso tiene que ver con el rescate. Interesantemente, por otro lado, es que el apóstol Pedro dice, le llama a Dios, le llama el Señor. Y aquí se usa la palabra común que conocemos para Señor, que es curios, en donde se refiere precisamente a aquel que es el amo, el dueño, el jefe, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque si recordamos un poquito, en el pasaje anterior se dice que los falsos profetas son rebeldes. Incluso dice que no aceptan el señorío de Jesús, por ejemplo. Pero aquí Pedro dice, el Señor, o sea, nuestro jefe, el que nos envía, Él está con nosotros. Él sabe rescatar de la tentación, a los piadosos. Este pasaje, esta expresión de rescatar de tentación, nos recuerda a 1 Corintios 10:13, que si lo recordamos por ahí, 1 Corintios 10:13 dice, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Es decir, esa es la forma en la que Dios nos rescata. Está observándonos y dándose cuenta de cuando no podemos seguir adelante sin caer y nos da la salida. Interesantemente, solamente para que recordemos este punto, cuando habla de la tentación, la palabra tentación y prueba es la misma en griego, la misma palabra. Es el contexto el que nos ayuda a entender cuándo se traduce tentación o cuándo se traduce como prueba. Y algunos han tratado de describir eso mencionando, por ejemplo, que cuando es una tentación, lo que hace la tentación es buscar la forma de destruirte, de dañarte emocionalmente, físicamente. La tentación te daña espiritualmente y la prueba te hace crecer. Esa es la diferencia en que algunos hacen para decir y cuándo es una tentación y cuándo es una prueba, cuando la palabra es la misma, ¿verdad? Bueno, cuando creces como resultado de la tentación, de la prueba, entonces eso sería una prueba, por decirlo así, ¿verdad? En este punto. Bueno, el asunto es que el Señor sabe el momento preciso en el cual nos va a dar la salida, de tal forma que un maestro verdadero, que no es falso, sabría reconocer esa puerta y diría, no, esto que de pronto se me está ocurriendo no es correcto, no está bien, y escapa, sale de allí. Realmente es Dios quien le está ayudando a seguir adelante ahí. Por otro lado, dice también que y reserva a los injustos para su castigo en el día del juicio, en el día del juicio. Ahora, ¿cuándo es este día del juicio? El Señor Jesucristo, en Mateo 10:15, por ejemplo, él dice que viene un juicio, dice que va a ser un poco más terrible que Sodoma y Gomorra, que contra Sodoma y Gomorra. Aquí en Mateo 10:15 aparece esa conexión, ¿verdad?, entre lo que ha estado diciendo antes con Lot, por ejemplo, de cómo Lot fue rescatado también entre el pueblo que falleció ahí, que murió. ¿Recuerdan? Lot vivía en una de las ciudades de Sodoma y Gomorra, entonces de ahí fue rescatado también. Aunque un detalle interesante también es que Noé está descrito en los primeros versículos ahí del capítulo 2 como un hombre entregado al Señor por 120 años predicando el evangelio. Y Lot realmente no es tan espiritual en ese punto. Solamente dice que, y 3 veces lo menciona, que él es un hombre justo y que su alma, o sea, su ser le dolía de ver tanto pecado, pero estaba entre ellos, él se podía salir de allí, pero obviamente sus negocios se lo impedían, bueno, no quería salirse ahí, y pues allí estaba, de hecho, le recomendaron que no se fuera a Sodoma y Gomorra, pero él, pues por lo que tenía que hacer, se tuvo que ir a Sodoma y Gomorra. No era diferente en su persona con Noé, pero ambos son justos, dice la palabra del Señor. Pues bien, Mateo 10:15 habla de eso, y también Apocalipsis capítulo 20 habla de que va a haber un juicio, y en donde todos van a ser enjuiciados. Es decir, la realidad de que hay un día del juicio está fija. Y bueno, él ha reservado a los injustos bajo castigo para el día del juicio. El Señor así lo hace. Pero hay en parte a unos que dice especialmente, y aquí es donde la sensualidad, la frivolidad, la rebeldía, porque habla de que andan tras la carne en sus deseos corrompidos, desprecian la autoridad, son características de estos que está buscando el Señor aquí, observándolos, y que los va a castigar. Dice allí, atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas,
cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Aquí hay dos cosas interesantes. Por un lado, lo que está diciendo Pedro es muy parecido a lo que Judas dice, y particularmente de Judas, desde Judas, todo Judas casi, está hablando de los falsos profetas, y los describe y parece como si se hubieran dictado uno al otro, tanto Judas como Pedro, hablando de los falsos maestros ahí. Lo que se entiende es que como eran compañeros, los dos apóstoles pues se la pasaban hablando, y este fue un tema que seguramente les apasionó y lo comentaron mucho, de tal forma que los dos escriben casi lo mismo en Judas. En un momento hacemos una comparación de lo que dice allí. Y por otro lado, estas majestades angélicas, la gran pregunta es, ¿quiénes son esas majestades angélicas? ¿A qué se refiere? Bueno, interesantemente se entiende que se refiere a los ángeles, pero no se sabe exactamente a qué ángeles. Porque nada más dice, literalmente diría algo así como, tiemblan cuando blasfeman de los gloriosos. Esa es la palabra que se usa en griego, gloriosos. Pero ¿quiénes son los gloriosos? Como Judas también lo menciona y hace referencia a los ángeles, pues se sobreentiende que se refiere a ángeles que son gloriosos y que tienen autoridad. Por eso habla de las majestades angélicas, de alguien que tiene autoridad. Algunos incluso han pensado que se refiere a Jesucristo. Entonces, diría así que los maestros falsos no temen blasfemar en contra de Jesucristo. Sería algo así como esto. Y comparado con los ángeles, y aquí es donde entra esta otra idea, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Cuando vamos a Judas, Judas está hablando de cómo el arcángel Miguel se pelea por el cuerpo de Moisés, y cuando están peleándose, el arcángel Miguel lo único que dice, el Señor te reprenda, pero no dice nada más. Eso está tomado de un libro apócrifo que se llama La Asunción de Moisés. Judas lo menciona, y bueno, aquí también en cierto sentido también Pedro lo está mencionando, pero la historia completa está en la Asunción de Moisés. Por si quisieran verla, ahí la historia completa está en el libro apócrifo La Asunción de Moisés. Pero el enfoque está en que estos falsos maestros, que dice ahí que desprecian la autoridad, que están corrompidos, que son atrevidos, que son obstinados, eh, tienen la boca completamente floja y no les importa el nivel de autoridad que tengan a quienes blasfeman o dicen en contra, que puede ser el Señor Jesucristo, en contra de Dios, en contra de la autoridad. Cuando los ángeles dice que son mayores en fuerza y en potencia, en fortaleza, que tienen mayor autoridad, no hacen eso contra los otros. Son respetuosos en cierto sentido de no pasarse de la raya con relación a esto. Bueno, como dije, la carta de Judas menciona algo de eso. La carta del apóstol Judas menciona a los falsos maestros, los describe así: son hombres impíos, o sea, mundanos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, son carnales, que niegan a Dios, el único soberano, o sea, son escépticos de Dios, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, rebeldes, que son murmuradores, querellosos, son críticos, que adulan a las personas, son lisonjeadores, que son sensuales y no tienen el espíritu de Cristo, es decir, son extranjeros, no son miembros del pueblo de Dios, digámoslo de esa forma. Así es como el apóstol Judas presenta a los falsos maestros. Y si vemos, es muy parecido a lo que como Pedro los está describiendo aquí. Y así es como entonces, tomando en cuenta este punto, es como el Señor dice, ok, hay un juicio para ustedes. La injusticia se paga con destrucción. La gran pregunta es, ¿y qué significa destrucción? Porque
Si yo tomo mis lentes, por ejemplo, y digo, los voy a destruir, se entiende que no los voy a meter a un cuarto oscuro o no los voy a encarcelar, sino que los voy a romper, los voy a desaparecer. Entonces, ¿qué sucede con estos falsos maestros? O con las criaturas que que Pedro menciona ahí. Dice, estos como animales irracionales, y noten cómo dice, como animales irracionales. Quiere decir esto que los falsos maestros realmente sí razonan, pero como veíamos en los primeros versículos de segunda de Pedro, razonan pero buscando su propia conveniencia. Y ellos como animales irracionales, y vea cómo los describe, ¿verdad? Nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, y esta blasfemia, pues es hablar sin sentido, la blasfemia en este caso, de lo que ignoran, hablan de cosas que creen saber pero no saben, los describe así, dice, serán también destruidos con la destrucción. Vea el juego de palabras del apóstol Pedro, destruidos con destrucción, destruidos con destrucción. ¿Y qué significa eso de destrucción? Bueno, es cierto que destrucción, porque de aquí algunos sacan que, por ejemplo, en el juicio, después del que el Señor dé el juicio, lo que van a hacer es que van a desaparecer. Simplemente no hay un castigo eterno que les duela, sino que simplemente desaparecen. Pero es cierto que la palabra destrucción tiene ese sentido, puede ser que sí, puedan ser destruidos de esa forma, pero también tiene la idea de ser como anulado, de que ya no funciona, no tanto que es desaparecido como destruido, sino que no funciona simplemente, que es hecho a un lado, que deja de estar enseñando, por ejemplo, obviamente porque ese es su castigo, en parte de eso. Esa sería la idea en este contexto de estos falsos maestros, de que dejan de enseñar, de que el castigo que ellos reciben es, ya no van a ser, y por supuesto, ya no van a ser maestros, y que van a ir al día del juicio, que está preparados para ellos el castigo. Eso sería así. Luego también dicen, bueno, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Una enseñanza similar a este pago de por su iniquidad está en Romanos 3. En Romanos 3 casi se responde la pregunta, ¿cómo es que juzga Dios? ¿Cómo es que juzga Dios a los injustos? Bueno, Dios juzga a los injustos no según la verdad de ellos, sino según la verdad de Dios. Es decir, ¿cómo sé que un falso maestro está enseñando así? Bueno, porque la correcta enseñanza Dios la tiene y, bueno, está en la palabra de Dios para empezar. Y desde allí partimos la enseñanza correcta, desde la palabra de Dios. Recuerden que estos hablan de lo que no entienden. Es decir, no están entendiendo lo que dice la Biblia, simplemente hablan de otras cosas. ¿Cómo juzga Dios? Bueno, lo que hace Dios cuando juzga, lo hace otra vez no según la verdad de ellos, sino según su verdad, según lo que Él ha escrito aquí. Y por supuesto, lo hace siendo justo en cuanto a esto. Dice, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Y cuando dice que cuentan, así como cuentan por deleite andar en placeres disolutos, es como cuando, o más bien es que se entiende que los placeres disolutos se hacen en la noche y aquí a ellos no les importa y lo hacen en el día. Esa es lo grave de esto, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. La idea es que ellos disfrutan el engañar a otros también. Tienen los ojos llenos de adulterio. La idea es, ellos cuando ven a una mujer piensan que todas las mujeres son adúlteras. Tienen los ojos llenos de adulterio. Esa sería la idea de esto. Y nunca cesan de pecar. Siempre están haciendo el mal. Seducen a las almas inestables.
y tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Interesante, esto de seducir es como cuando se va a pescar, cuando alguien va al río, al mar, a un lago a pescar, bueno, donde haya peces, le ponen la carnada, y la carnada que ponen para atrapar el pez debe ser la carnada adecuada. Entonces, cuando dice aquí, seducen, pescan de la forma adecuada. ¿A quién lo hacen? Bueno, las almas inestables y tienen experiencia, porque dice que tienen un corazón ejercitado. ¿Cómo es que se ejercita el corazón? Aquí, interesantemente, la palabra ejercitado viene de gimnasio, como si metieran el corazón al gimnasio para ejercitarlo en la avaricia. Lo practican constantemente. Por eso es que termina diciendo, son hijos de maldición, que es un título, es una ofensa. En el Antiguo Testamento se usa esa ofensa, hijo de maldición, para hablar de alguien que está completamente desechado. Ahora bien, con tantas cosas que ellos tienen, ¿cómo es que logran atrapar a otros? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Cómo es que logran atrapar a otros? ¿Por qué cree que lo hacen? Precisamente creo que ahí está esa habilidad, se han ejercitado tanto en una mentira que realmente cuando lo exponen hacen que parezca de verdad. Y si solamente quienes reciben su enseñanza se quedan con lo que ellos comparten, pues no hay manera de cómo evidenciar su mentira. Es hasta que tú llegas a la palabra de Dios. Cuando yo estaba en el instituto había una materia de sectas y nos tocó ir a la luz del mundo. Y me acuerdo que hicimos unas entrevistas a las feligreses y efectivamente, aunque en la página de internet ellos en sus estatutos de creencias pareciera que son unos cristianos pues súper bien, en la práctica no es así. A ellas no les permitían leer las escrituras y decían que eso solo estaba reservado para el apóstol, que en ese entonces era Samuel Paquino, no me acuerdo quién era. Entonces, yo creo que la manera de que atrapan o engañan, aquí lo dice también, es como que a la gente inconstante, dice algo yo creo que a esas personas más débiles que no se están ejercitando en la palabra y que son más susceptibles a caer en ese engaño ya bien perfeccionado que ellos tienen. Es interesante ahorita que lo mencionas de la luz del mundo, pero Naasón Joaquín sigue en la cárcel. Y lo que se maneja, bueno, lo que he leído que manejan allí algunos es que, bueno, así como el apóstol Pablo fue encarcelado, pues él también está encarcelado, ¿verdad? Entonces, pero él sigue siendo el apóstol, Naasón Joaquín. ¿Cómo es que los logran convencer? Otra vez, ¿verdad? Ok, sí, es cierto. Sí. Sí, un pensamiento colectivo, ¿cierto? De hecho, aunque hay que establecer cierto ambiente, por supuesto, para que en una colectividad pueda ser convencida por quien los esté, iba a decir, manipulando, pero obviamente eso ya sería descubrirlo. Usted iba a comentar algo. Ok, entonces, ¿cómo es que logran atraparlos? Bueno, algunas ideas también que aparecen aquí. Quiero dar. Primero, los inconstantes en la fe no están afianzados en la verdad. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, por un lado van por uno, pero fácilmente se van por otro. Interesantemente, doble ánimo es la traducción griega de difuso. Así en griego es difuso. Y eso se traduce al español doble ánimo. Ahora nosotros la utilizamos directamente, ¿verdad? Transliterada. Cuando decimos, esto está muy difuso, lo entendemos, ¿no? Que no se ve muy claro. Bueno, lo traducen al español como doble ánimo en Santiago 1:8. Son inconstantes. También, por supuesto, distorsionando la escritura.
Esa es una muy buena forma de engañar a otros. Obviamente, como no saben la escritura y se las distorsionan, pues la hacen decir a la escritura lo que quiera decir, ¿verdad? Interesantemente ocurre seguido. Pero Apocalipsis 22:18 dice que las plagas del Apocalipsis caigan sobre todo aquel que distorsione la escritura, ¿verdad? Interesante el punto aquí. También los que no traen la armadura de Dios, de Efesios 6:10, porque allí vienen los ataques espirituales. Curiosamente, y eso lo puede ver, bueno, es 6:10 hasta el 20, pero puede ver que la armadura de Dios consiste en un buen testimonio. Cuando dice, por ejemplo, el Evangelio de la Paz, el cinturón de la verdad, ser verídicos, ser pacíficos, son lo que funciona en contra de los demonios es el buen testimonio. Y son todas acciones que debe de hacer. Entonces, pues los que no traen la armadura de Dios, es decir, que no tienen un buen testimonio, pues son también carnada, presa fácil de la carnada. Y también les ofrecen verdadera libertad. Es decir, la iglesia, la estructura eclesiástica, los falsos maestros dirían eso, ¿verdad? La estructura eclesiástica es muy antigua o muy limitadora de la libertad, por lo tanto, hay verdadera libertad en la enseñanza que ellos están dando. Y otro punto interesante, como en la parábola del hijo pródigo, usan la trampa de la satisfacción, es decir, necesitas estar satisfecho. Provocan que la gente piense que la meta en la vida es alcanzar la felicidad, es estar satisfecho. Por lo tanto, si algo no te hace feliz, entonces haz lo que tengas que hacer para ser feliz, para que estés satisfecho. Y esa es una trampa también de esto. El hijo pródigo, pues no estaba cómodo, no estaba satisfecho con su padre, con su familia, y es cuando comienza su caída y se recupera hasta que regresa al Padre Celestial, por ejemplo. Y les recomiendo este libro, un libro que habla acerca precisamente de esto, y dan algunas características de cómo es que son atrapados los seguidores de los falsos maestros. El sutil poder del abuso espiritual. En el subtítulo dice algo interesante, aquí dice, ¿cómo reconocer y escapar de la manipulación espiritual y de la falsa autoridad dentro de la iglesia? Un buen libro que habla acerca precisamente de esto. Me lo recomendó, por cierto, alguien que salió de un grupo así. Y por supuesto el libro le ayudó mucho a reconocer esto. Por último, entonces, ellos han abandonado el camino recto. Han abandonado el camino recto. ¿Qué quiere decir que han abandonado el camino recto? Quiere decir que estuvieron en el camino recto. Y aquí es donde entra la pregunta, ¿verdad? Estos falsos maestros, ¿eran verdaderamente creyentes? ¿O son apóstatas? Un apóstata, alguien que apostata de la fe, es salvo, no es salvo, etcétera, ¿verdad? Aquí abandonando el camino recto, cuando menos nos recuerda que, como dice 1 Juan 2:19, estuvieron con nosotros y se fueron. Claro, dice 1 Juan 2:19 que se fueron porque no eran de nosotros, ¿verdad? Los falsos maestros, hablando de esto. Bueno, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Balaam, la historia de Balaam es una historia muy larga, es una historia triste, ¿verdad? De un profeta de Dios, porque se entiende que sí es profeta de Dios. Cuando Balac le ofrece dinero para que maldijera al pueblo de Dios, él como que dice, no debo maldecirlo, pero no rechaza la oferta. Casi le está diciendo, ¿puedes mejorar la oferta?
y sí, lo convence, ¿verdad? Y Dios, el Señor le permite, interesantemente, ¿verdad? Le permite a Balaam, al principio le dice, no lo hagas, pero después le dice, ok, decide tú, y Balaam decide hacerlo, ¿verdad? Ahí, y se entiende que fue por la avaricia, por eso se menciona aquí que fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Dije, es una historia triste, él después muere asesinado y pues es parte de su castigo, ¿verdad? De lo que pasó ahí. Ese fue el punto de aquí de Balaam. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Algo que ustedes quieran compartir. ¿Qué han aprendido? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les sonó? ¿Qué les, o alguna inquietud o alguna duda de lo que hemos hablado hoy? ¿No hay? ¿Pregunta? ¿Comentario? Pues yo, en cuanto a lo que hemos aprendido acerca de los falsos maestros, me llama mucho la atención la primera parte del versículo, que dice, del versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Entonces, pues yo entiendo ahí que las falsas enseñanzas de alguna manera pueden ser en algún momento de tentación, ¿no? Algo sutil, pero dice aquí que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. O sea, ¿y qué significa ser piadoso? ¿No? Alguien que se apega a lo que la Biblia dice, ¿no? Alguien que busca imitar a Cristo por medio de lo que nos enseña. Entonces creo que esa es la manera en la que el Señor nos libra de esto. Es como lo que yo me llevo hoy, que a pesar de que la tentación esté, pues si yo me mantengo firme y fiel a su palabra, es la manera en la que el Señor me muestra su ayuda de librarme de sus falsos. Y creo que lo que acabas de decir es muy cierto. Lo que me puede dar fundamento, más allá de lo que me puede ofrecer un falso maestro, por ejemplo, el concepto de libertad, el concepto de vida en iglesia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Se ha manejado mucho eso, de que dicen algunos, por ejemplo, yo creo en Cristo, pero no en su iglesia. A ver, ¿qué es el concepto de iglesia que tienes? Y puede ser así como atractivo el hecho de pensar, ok, yo puedo ser un buen cristiano, como dice a Rick Warren, ¿verdad? En su libro, un buen cristiano sin iglesia, pero él decía, es una contradicción, porque ser cristiano implica que eres miembro de una congregación. Ese tipo de cosas que nos llegan ahora y que pueden tener una muy buena argumentación. Otra vez, hay una tentación que de pronto aparece al piadoso, pero el Señor que está con nosotros nos guía hacia una buena salida. Pero tiene que haber un fundamento bíblico, porque de otro modo solamente queda mi reflexión. Tiene que ver el fundamento bíblico. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué aprendimos hoy? ¿O qué quiere comentar hoy sobre este tema? Sí. Así es. Sí. Ajá. Mucha ignorancia y por supuesto el que sí sabía leer y escribir era precisamente, el religioso. Y pues el religioso en un momento dado le enseñó lo que él quería que el otro supiera, no completamente todo. El día de ayer conocí a un pordiosero, le di un ride en el carro
Y am, realmente no sabía que era pordiosero. Yo vi solo a un anciano muy mal vestido y le pregunté a dónde iba y me dijo que iba al centro. Yo iba al centro. Dije, lo llevo. Y lo dejé. Ya en el proceso me contó que era pordiosero, que él a eso se dedicaba, a pedir. Un anciano ya dijo que tenía 87 años, caminaba muy, muy lento y su forma de hablar también mostraba eso, ¿verdad? El punto es que am, tuve la tentación de preguntarle cuánto ganaba al día, ¿verdad? Porque ese es su trabajo, pero no se lo pregunté. Pero me comentó, bueno, dentro de su historia, que él era un hombre solo, que vivía solo. Y de pronto me dijo, aunque me visita un vecino, dice, le debo favores. Y luego se corrigió y dijo, bueno, no, él me debe favores. Y le pregunté, ¿por qué? Porque me comentaba que él lo visita a veces ahí en la mañana o en la tarde o en la noche, que luego va con él y lo visita. Es la única visita que recibe. Entonces, cuando me dijo, bueno, él me debe favores. Yo, como, ¿favores? ¿Como qué? Y dice, es que va y me dice que si le presto dinero. Dice, y pues sí, a veces le presto poquito, a veces mucho, pero no me los paga. Y yo dije, mira nada más. Em, Él es un falso amigo. Es un falso vecino, se aprovecha del anciano, pues que no sabe o no quiere, no sabe distinguir que este hombre se está aprovechando de él, ¿verdad? Pero bueno, los falsos hay por todos lados y hay que tener cuidado de eso. Muy bien. Mientras tanto, debemos de recordar este punto, que el Señor sabe cuándo rescatarnos desde la tentación. Cuando veamos que nuestro camino se va enchocando, el Señor va a dar la salida. Pero a los injustos hay un día preparado para ellos, el día del juicio, y sabe también cuándo los va a destruir. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Padre Celestial, esta tarde queremos darte muchas gracias porque tu palabra nos recuerda que debemos de tener cuidado con lo que oímos, con lo que leemos, con lo que enseñamos y también con la tentación que siempre está presente de manipular la escritura, de manipular la enseñanza para nuestros propios fines. Por favor, que tu Espíritu Santo siga ayudándonos, que tu Espíritu nos ayude a entender, a captar cuándo la tentación está encima y que debemos evitarla. Recibe nuestra alabanza y adoración. Bendito seas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.